quiero darle la bienvenida, me presento, mi nombre es Claudia Cardona Arias, yo soy la Head of Digital Marketing para Stefanini México y les doy la bienvenida a este Steph Talks. Quiero que nos sigan en nuestras redes sociales, en @StefaniniLatam en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Aquí estamos con todo nuestro contenido interesante y todo lo que para ustedes genere valor en sus negocios. Y quiero pues presentarles a nuestros speaker invitados. Tenemos a Felipe de la Cruz. Felipe es director IT y PMO, Digital Transformation Leader, y tiene pues un MBA y trabaja para Red Corporativo. Entonces, bienvenido Felipe para este panel de Steph Talk el día de hoy. También, listo. También tenemos a Abraham García Barbosa. Abraham es nuestro e-commerce Customer Experience Lead LATAM para OLX. Bienvenido Abraham a este Steph Talks. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Ok, y cerramos nuestro panel de speakers con Daniel Oviedo Flores. Daniel es especialista en producto y marketing en American Tower con una experiencia muy grande en todo este tema de pasar de lo tradicional a lo digital y de lo digital a la omnicanalidad. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Y pues, ¿quién mejor que nuestra experta en todo lo que es Innovation and Digital en México? Les presento a Paulette Saldaña, nuestra Head de Innovación y Digital para Stefanini México. Paulette, bienvenida. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a todos nuestros speakers y a todos los que nos acompañan hoy. Ok, interactuemos entonces en esta sesión en nuestras redes sociales con estos hashtags: numeral omnicanalidad, numeral tradicional, numeral Stefanini Digital, numeral innovation y numeral digital, para contarles a todos nuestros amigos y participar en que estamos en este panel interesante de Stefanini. Y pues cualquier información, duda o si están interesados en alguna de nuestras soluciones o de conocer más de Stefanini, nos pueden encontrar en www.stefanini.com o nos pueden escribir a marketinglatam@stefanini.com o simplemente encontrarnos en nuestras redes sociales en @stefaninilatam. Bueno, sin más preámbulos, pues yo le cedo la palabra a Paulette. Paulette, el panel es tuyo. Yo apago mi cámara y apago mi micrófono y al final de la sesión estaremos abriendo los micrófonos para todos los asistentes si quieren hacer alguna pregunta a nuestro panel de expertos. Entonces, Paulette, te dejo la palabra y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a todos. Bienvenidos nuevamente a este panel. La verdad es que para nosotros es un gusto poder conversar con ustedes. Ya hoy, que es martes, pero que ya está cerrando el día, que cada vez se nos van más rápido los días y que todo va cambiando, y es justo un poquito de lo que vamos a platicar. Hemos vivido un cambio muy interesante, ¿no? Por eso el título de este webinar, porque hemos estado viendo cómo a través de estas épocas veníamos un mundo en donde 90-95% de nuestra estrategia venía siendo todavía un tema tradicional. No podía faltar en nuestros planes anuales, ¿no? Y en nuestras planeaciones de año fiscal siempre decíamos a 3 años o a 5 años. De repente veíamos que ya nos íbamos a migrar al digital y que íbamos a dar más fuerza al tema del e-commerce, y cada vez invertíamos mucho más tema en tecnología para poder dar este brinco. Y de repente un buen día, de buenas a primeras, ¿no? Nos cambió el mundo. Un día amanecimos y todos tuvimos que trabajar desde casa. Pero no nada más eso, las tiendas nos cerraron, los centros comerciales, los lugares en donde generalmente teníamos interacción con nuestros consumidores, la manera de nuestros consumidores de comportarnos, ya qué difícil, ¿no? Porque de repente tanto tiempo que nos costó estudiarlos y entenderlos y de repente nos cambió, el consumidor cambió su forma de hacer. Y el otro día les platico, estaba leyendo un estudio y decía el nuevo comportamiento del consumidor, y me llamó muchísimo la atención un término que ahora le llaman, que es la realidad digital, ¿no? Y esta es una de las más grandes transformaciones que nos trajo la pandemia, porque ahora
con el tema del trabajo en casa y una nueva realidad a la que nos tuvimos que adaptar todos de manera muy, muy veloz, colaboradores, empresas, los consumidores per se y la manera en cómo nos estábamos comunicando con marcas y con con nuestras propias familias o amigos, lo que hicimos fue un híbrido entre el mundo físico y virtual, en el que los consumidores pueden vivir, trabajar, comprar, jugar, tanto en persona como en línea, ¿no? Y esto ha hecho que la nueva normalidad, las oportunidades se encuentren en todos lugares, en los procesos realmente virtuales que nos trasladan a experiencias que tienen que ser tan cercanas, tanto como si nos estamos viendo cara a cara, como si nos estamos viendo a través de una cámara, como a veces ni siquiera a través de una cámara, sino nada más con las aplicaciones que hoy nos están ayudando a hacer esta transición. Y entonces venimos y damos este segundo brinco que todavía no podemos llamar post pandemia, pero que ya los diferentes estudios lo están marcando como post vacuna, este tema en el que estamos empezando a regresar poco a poquito y estamos ya empezando como, no quisiera decir bajar la guardia porque no deberíamos, pero sí un poco a relajarnos, ¿no? A salir un poco más, a tener más interacción con nuestros equipos, a consumir. El consumidor regresó a estos espacios físicos no nada más porque los necesitara, sino porque los extrañaba, y las marcas nos hemos tenido que acostumbrar a esta nueva realidad, a este nuevo entorno en el que estamos conviviendo con ellos. Y bueno, por eso estoy muy, muy contenta de poder platicar con mis tres grandes panelistas que tienen toda la experiencia en esto y que nadie mejor que ustedes sabe todo este proceso, cómo ha venido justo de este mundo totalmente tradicional a un mundo totalmente virtual que tuvimos que afrontar y de repente a este mundo híbrido que sería realmente la omnicanalidad, que realmente el término nos cobra sentido. Entonces, no sé si nos quisieran platicar, por ejemplo, Felipe, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el camino que nos pudieras compartir, el camino de la transformación de tu empresa en estas tres fases? Paulette, muchas gracias. Gracias por la invitación. Abraham, Daniel, un placer compartir el panel aquí con ustedes. Fíjate que ha sido muy interesante. Me ha tocado compartirlo en dos sectores, en el sector de hospitalidad y en el que es todo el tema de hoteles, restaurantes y demás, y en el sector de los integradores o mayoristas. Y si partimos de que esta pandemia, para los que somos tecnólogos, la veíamos únicamente escrita en los BCPs, en los planes de continuidad del negocio, un posible escenario como tal. Bueno, ahora nos tocó como tal vivirla. Representó tres tipos de crisis. La crisis sanitaria como tal, per se lo que representa este virus, la crisis económica que viene después o al mismo tiempo que la sanitaria, y esperemos que no, pero una crisis social que muy seguramente vendrá como resultado de todos estos, de toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, antes, pues la verdad es que el sector, ambos sectores, tanto el sector de hospitalidad como el sector de mayoristas, bollantes, firmes, como bien decías ahorita, en franco crecimiento, en desarrollo, proyectos, presupuestos, o sea, digitalización a un ritmo bien, no acelerado, pero digamos que moviéndonos hacia plataformas digitales en ambos sectores. Sin embargo, llega marzo y el escenario que nadie había previsto, yo con todos mis colegas, compañeros, directores generales, accionistas con los que interactúo, nadie jamás se imaginó un evento de esta magnitud, y fue creciendo y se fue dando, y estos escenarios tan bollantes y tan optimistas que se veían, pues en menos de 3, 4, 5 semanas se cayeron y se fueron al piso. Entonces, tan solo en el sector de hospitalidad, por darles un número, el turismo representa el 8.7% del PIB, entre las remesas, las exportaciones y los ingresos petroleros. Es uno de los mayores receptores de divisas, al menos para México. Entonces, se podrán imaginar que eso es un impacto en cadena en muchos sectores, en muchas industrias. En el sector de hospitalidad, por ejemplo, al no haber turismo, no hay taxistas, no hay aerolíneas, las aerolíneas cerraron, como bien lo saben, restaurantes cerrados, el vendecoco, el que te mueve la panza en la playa, todo el tema de servicios, renta de autos, tours,
prácticamente fue un impacto brutal. Entonces, ¿cómo se vivió? Pues se vivió el primer semestre en el sector de hospitalidad dramático, el segundo semestre en el sector de hospitalidad también dramático porque se tuvieron que tomar medidas muy drásticas. En el sector mayorista, de igual forma, el primer semestre fue un semestre muy duro, muy difícil, pero en el segundo semestre se empezó a ver una recuperación que a final de cuentas en el último cuarto fue un año extraordinariamente bueno para la organización en la que me encuentro laborando. Los gobiernos tenían que ejercer algún gasto y hubo por ahí cierta recuperación que fue muy importante en este sector. Entonces, ese es en términos generales más o menos. No sé, Abraham, ¿tú qué opines o cómo te haya tocado vivir la pandemia en estas 3 etapas que comenta Paulette? ¿Cómo? Pues igual que todos, duro, complicado, retador, con incertidumbre, porque como bien dices, aunque las empresas hayan hecho planes de largo plazo, y no todas, porque solo el 5% quizás de las empresas en México tienen esos planes y el otro es una pyme que está evolucionando conforme van cayendo los proyectos y luchando por ello, pero el otro bloque fuerte de empresas en México son micros. Entonces, grandes corporativos, por supuesto que a lo mejor tenían un plan que podía resolverlo e ir un poquito adaptándose, pero aún así fue complicado. Y evidentemente hay otro grupo de empresas que nacieron digitales, ¿no? O sea, y ya lo que todos sabemos, un Amazon, Netflix, que son digitales y que a lo mejor su incorporación a esta nueva modalidad fue un poco más sencilla, pero las que no, pues fue un trabajo duro desde muchos aspectos. No solo desde el punto de vista de aceptar y adaptar nuevas estrategias, sino cómo influían en su equipo, en su personal para adaptarlas. Eso fue muy complicado porque la tecnología a lo mejor la tenías, pero a lo mejor tu equipo todavía no estaba preparado para poderlo usar y todos lo vivimos, por ejemplo, con el Zoom, ¿no? O sea, empezamos a usar Zoom y muchos no sabes ni siquiera o sí sabían usar Zoom o Meet o el que ustedes quisieran. O sea, desde ese momento fue complicado hasta irnos a una transformación de incorporar una nueva tecnología digital, de lo que ustedes quieran, un bot, WhatsApp, lo que ustedes me digan. Entonces, en el proceso en el que yo estuve, que era una compañía de retail, o 3 compañías de retail de un grupo importante en México, uno de los momentos fuertes fue la adopción cultural de estas nuevas tecnologías y obviamente por detrás el backend de hacer esta integración rápida tecnológica de no un día, de no un mes, de no 6 meses o 3 meses, de 1 o 2 semanas porque tus clientes ya te estaban pidiendo una solución a lo que ellos te estaban pidiendo en esa contingencia. No sé ahí, Daniel, cómo tú lo hayas vivido, pero bueno, el camino fue largo. ¿O es? Si tuviera que definirlo en una sola palabra, yo diría vertiginoso. Ese sería definitivamente un muy buen concepto para lo que vivimos. Al igual que ustedes, de este lado, en una empresa de telecomunicaciones, tenemos una situación muy importante. Somos uno de los sectores declarados como prioritarios. Por tal motivo, pues nosotros no paramos, al contrario. Y como, pues, la verdad, les comento, radio y televisión, el PIB, aportamos en telecomunicaciones el 3.4%, pero venimos con tasas de crecimiento de 13.2%. Pero solamente un dato, el crecimiento del consumo de Internet, que es uno de los servicios que nosotros ofrecemos para grandes corporativos o empresas muy grandes y carriers, creció 40%. Entonces, imagínate, aparte de, nosotros tuvimos un par de retos muy importantes. El primero, como bien lo mencionaste, el reto más importante es alinear a tu organización para que todas las áreas se sumen a esta parte de digitalización, porque veníamos de un proceso, nosotros 90%, 95% tradicional y solamente un 5, 10% en digital. Entonces, aunque nosotros teníamos la estrategia muy bien definida,
estaba la línea directa desde corporativo que debíamos de seguir, pero los equipos de trabajo no estaban preparados al 100%, las herramientas tecnológicas las teníamos, otras tuvimos que incorporarlas, pero el reto fue importante el todos sumarnos, y no era falta de voluntad, sino era expertise para sumarse a este cambio importantísimo, que para nosotros significó crecimientos de 40-45% en consumo de nuestros servicios. Entonces, pues, tuvimos que subirnos al barco rapidísimo, adaptarnos, poner en práctica muchas cosas digitales. Estamos ahora en la parte de omnicanalidad, muy en este proceso y en este modelo muy fuerte, pero sí nos llevó un gran aprendizaje. ¿Qué esperamos? Pues esperamos continuar con esta tendencia. Esto no se va, es un nuevo modelo, le llamamos una ola importante de cambios tecnológicos y de la manera en que que ha cambiado nuestra vida. Y esto va a contribuir mucho a las relaciones, a las relaciones tanto sociales, a las relaciones laborales, a las relaciones comerciales y a la manera en cómo vamos a vivir para el futuro. Creo que ha sido un aprendizaje importante a los que nos tocó desarrollarlo y vivirlo, porque como lo comentó Felipe en su momento, la verdad nadie se lo esperaba. Creo que solamente en los libros o en los planes de contingencia de la NASA había algo, o del Pentágono, pero la verdad es que nosotros somos una empresa transnacional y no teníamos un plan de contingencia de este tipo. Entonces, pues imagínense el llevarlos, el hacer una transformación, como lo mencionó Abraham, no en 6 meses, no en un proyecto de 3, 6 meses, de implementalo, lo vemos, medimos, no, es salte con tu estrategia digital, a probarte y a ensayo y error. Y el ensayo y error te dura 5 días, 7 días, una semana, y vuelves a empezar, y vuelves a empezar, y vuelves a probar un sinnúmero de aspectos que tienen que funcionar y que pues, nos tiene que dar para que esto continúe. La vida tiene que continuar con COVID, post-COVID y sin COVID. Espero. Ojalá que eso venga pronto. Correcto. La verdad es que es súper interesante escucharlos, porque de lo que nos están hablando es de estrategia, finalmente. ¿Cómo afrontaron la estrategia? Y retomo algunos conceptos que ustedes nos decían, ¿no? Nos decía Felipe, todo el tema, los tres grandes sectores, económico, social, sanitario, y nos hablaban de un tema retador, de un tema vertiginoso, cómo la cultura versus la tecnología se vuelven uno solo, y entonces ya no podemos hablar de, tú eres de tecnología, entonces tú ves nada más aquí, y tú eres de recursos humanos, o tú eres de un área de administración o de operaciones, entonces ves la parte de nada más esa parte, sino que tenemos que consolidar un todo y generar toda una estrategia. Pero también hablábamos hace ratito del tema del customer experience, ¿no? ¿Cómo han afrontado en su empresa los nuevos desafíos de comunicación y de interacción con el cliente durante la emergencia sanitaria? Cuando todo esto nos cambió, que de repente tuvimos que cambiar y comunicarnos diferente. Abraham, ¿tú cómo le hiciste para poderte comunicar efectivamente con estos consumidores? Perdóname, Abraham, Estás en mute. Perdón. Había como 2 temas que ya se estaban trabajando fuertes con respecto a comunicación en el e-commerce donde en ese momento yo estaba. Y uno era ya implementar una estrategia de WhatsApp que inicialmente nos había llevado hacer la planeación de eso 8 meses, desde elegir al proveedor hasta saber cómo le íbamos a usar y para qué le íbamos a usar. Y justo cuando empezó la pandemia, que fue en marzo, en febrero se había firmado el contrato y en marzo ya se estaba corriendo todo el desarrollo del producto ya para poder tener interacción con el cliente. ¿Por qué? Porque era uno de los servicios de más fácil acceso y escalables con el cliente. En ese momento, toda la carga de comunicación estaba a través del call center. Y si bien el call center hasta cierto momento te daba una capacidad de servicio y de poder y de atención, pero no era tan robusto como para poder atender una carga de dejarle todos los servicios de la compañía a la comunicación del call center. Entonces, uno fue eso, que adoptamos una comunicación un poco más escalable, obviamente soportada a través de un bot que pudiera también
ayudarnos a bajar interacciones de preguntas mucho más comunes, de preguntas como en ese momento, oye, ¿dónde puedo pagar mi tarjeta de crédito? ¿Cuál es el número de cuenta de mi tarjeta de crédito? Hasta temas un poquito de cambios de ropa que nos llegaban, porque estaban cerradas las tiendas y decían, bueno, ahora ya no puedo ir a entregar la prenda a la tienda, ahora ¿dónde la puedo ir a entregar? Que era un poquito una labor un poco más compleja porque tenías que asesorar y que al mismo tiempo a lo mejor nosotros no teníamos ni definido en ese momento el proceso, ¿no? Pero que teníamos que ir adoptando y justo nos ayudó en ese momento a dar un soporte fuerte de atención a los clientes y darles un acercamiento, esa experiencia un poco más personal que en ese tipo de clientes nos exigían más. Pero al mismo tiempo, y rápido, de forma rápida, en 3 semanas o 4 semanas, ese mismo canal funcionó para un canal de venta muy fuerte y comercial en las 3 tiendas que se lanzó el proyecto. Entonces, esa fue una forma de podernos comunicar con el cliente y obviamente la comunicación que teníamos ya tradicional montada en ese momento, que uno era la comunicación vía el app que se tenía con las tres tiendas, obviamente el correo electrónico y lo que ya teníamos ahí montado con el call center, que evidentemente los call centers, como todos sabemos, pues los tumbaron, ¿no? O sea, la pandemia los tumbó. A todos les dieron mucho trabajo porque se tuvieron que montar más call centers, pero los call centers creo que fueron de los que más se padecieron y el personal que estaba adentro, adiós. Sí, no sé cómo la has vivido, Felipe. Muy bien, digo, bueno, no tan bien, más bien dicho. Fíjate que en el caso de la industria de hospitalidad, la verdad es que hubo, yo creo, 2 factores, en la hospitalidad y en términos generales mayoristas. Yo creo que dos factores que caracterizaron. Uno, en primer lugar, la seguridad y reforzar aspectos de salud del personal. Por ahí empezó el primer tema, ¿no? O sea, primero haz los cuidados internos para que puedas contactar a tus clientes por el medio que fuera. Si no tienes a tus empleados bien cuidados, con una salud física, con una salud alimenticia, se implementaron programas de acondicionamiento físico, tenemos programas, guías de salud, hay un nutriólogo que está en la organización y que da aspectos de salud y guías nutricionales para poder afrontar la pandemia en estos tiempos, y también la inclusión de un elemento muy importante que es Great Place to Work. Great Place to Work también te ayuda a marcar ciertos hitos y ciertos estándares que hacen que el personal esté satisfecho, esté motivado, tenga los elementos claves que esta organización considera para poder dar lo mejor de ti en el aspecto laboral. Y de cara a los clientes, bueno, pues hubo que mimetizarnos, y en algunos casos no era posible verlos, entonces tenía que ser, de hecho hasta la fecha sigue siendo, pues a través de medios de comunicación como lo estamos haciendo hoy en día, videoconferencias, Teams, Zoom, Google Meet, lo que fuera, que permitiera esa comunicación. Con algunos sí había algunas visitas selectivas cuando no había o no quedaba ninguna otra alternativa más que tratar los temas face to face. Sí, muchos, Daniel no me va a dejar mentir también, muchos eventos de marketing se tuvieron que migrar. A mí nunca me había tenido que estar en eventos de cata, por ejemplo, de un mezcal o de tequila o de vino y esas cosas en línea. Son muy divertidos. Digo, también este tipo de pandemias nos hacen que rompamos, que pensemos fuera de la caja, ¿no? Entonces, esos eventos también te llega tu caja, tu vino, lo que vayas a catar, vas siguiendo las reglas, la verdad, muy interesantes, ¿no? Entonces, retos de implementaciones de proyectos también,
donde aprovechamos la tecnología para estar lo menos posible en el site o lo menos posible en interacción física, ¿no?, con el cliente, y a través de VPNs, a través de herramientas remotas, pues tomar el control de lo que se vaya a instalar y desde casa o desde la oficina hacer esa parte. Y por supuesto también este esquema híbrido que comentaba Paulette al inicio, en donde pues la verdad es que hoy en día yo sí tengo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una guía de horario establecido, pero pues la verdad es que si hay que tomar una llamada el sábado a las 8 de la mañana o el domingo a las 3 de la tarde, digo, la verdad es que la libertad y sí es importante marcar las reglas, sí es importante seguir por un estilo de vida para no estar también estresado todo el tiempo y que afecte el organismo y toda esta parte, pero la verdad es que esa parte también se disminuyeron los tiempos de traslado. En Ciudad de México, yo viajo una vez a la semana a Ciudad de México y me tocó yo he estado viajando desde abril que inició la pandemia, afortunadamente he tenido mucho trabajo, no he parado y me ha tocado ver un cambio en la Ciudad de México. Yo no vivo en la Ciudad de México, pero para los que viven en Ciudad de México he visto un cambio radical de abril, mayo de hace un año a ahora. El tráfico ya está prácticamente normalizado. Anteriormente te hacía 5 minutos, 10 minutos en un trayecto que te lleva 40 minutos hacer. Entonces, esa parte, todo tiene una ventaja y todo tiene una desventaja. No sé, Daniel, ¿tú qué opinas? Por supuesto, muy de acuerdo con ustedes. Fíjense, nosotros nos enfocamos a un tema bien básico y bien importante. Regresamos a las raíces y el plan era cómo hacemos eficiente la comunicación con nuestros clientes. ¿Cómo hacemos que ellos sigan sintiéndose arropados, que si tienen alguna situación, algún problema, alguna falla, alguna duda, alguna consulta, ellos pasen de estar brincando al teléfono a que sea un humano el que le contacte? Preguntas tan frecuentes como las que comentaba Abraham de la tarjeta de crédito, bueno, lo resolvemos a través de un bot. Pero si ya requería un poco, fíjense, nosotros hacemos un plan de contingencia aquí para que el contacto con el cliente fuera con un humano, sea en chat, en página web, en todos los medios que nosotros tenemos de contacto con nuestros clientes, siempre fuera un humano el que le respondía, si no era una pregunta muy complicada, si no le dábamos el camino y el seguimiento para que este cliente se sintiera arropado, porque nos dimos cuenta que la gente empezó a tener muchísimo más contacto y esperar que alguien del otro lado le contestara y le resolviera su problema, sea de cotización, sea por otro lado un tema de una falla, como les comentaba, pero nos enfocamos mucho a eso, a simplificar esta manera y a ponernos del otro lado y ver cómo lo hacemos más eficiente, cómo hacemos que el cliente lo arropemos, se sienta bien, se sienta que tiene un respaldo. Nosotros dentro de todo esto, y lo comentaste muy bien, Felipe, pasamos de dar capacitaciones, de ir a dar pláticas, de organizar eventos para nuestros clientes, educación en telecomunicaciones, en presenciales, hacerlos ya en webinars, en hacer dinámicas, en hacerlo divertido, pues en hacer diferentes eventos como catas, como precisamente mandarle a través de Uber Eats el platillo a cierta hora que llegara. Entonces empezó a sacar la parte creativa que deberíamos desarrollar o que no teníamos enfocada hacia esta parte. Y eso nos fue dando pues mucha tela de donde nosotros por regla tenemos que estar evaluando constantemente todo lo que hacemos. Y dentro de esta retroalimentación, la respuesta fue esta, fue qué bueno que lo hacen, nos hacen sentir como en casa, no perdemos el contacto, el verlos, el escucharlos, el compartir, el salirnos de los temas diarios y compartir algo diferente, una cata, un platillo, una charla, un concurso en el cual te ganas una tarjeta de Amazon o algo, pero es más la interacción que tú tienes con tus clientes o con tus potenciales clientes a través de estas herramientas. Les dejas algo, les dejas una experiencia que antes la sustituimos por el arroparlo y por el vernos face to face y poder platicarlo. Pero, y creo que esto tendría que continuar en un esquema híbrido.
No creo que lo vayamos a abandonar, o al menos nosotros no lo pensamos abandonar. Tenemos ya planes de continuar y acrecentar hacia esta parte de un modelo híbrido, pero ha sido muy importante y creo que las empresas más exitosas se han sabido adaptar al cambio es fundamentalmente el estar en contacto directo y hacerle muy fácil que tu cliente esté en contacto contigo para la razón que él necesite, que se sienta arropado y que se sienta que es parte de tu compañía y que es muy importante para ti. Efectivamente, Daniel, coincido 100% con ustedes. Y hablaban ustedes ahorita de temas de VPNs, de bots, de WhatsApps, obviamente los medios tradicionales. Nosotros en Stephanie cambiamos este concepto del call center, ¿no? Y hablamos de digital workplace, porque ya finalmente toda esta transformación digital, ya todo se tiene que hacer un tema cambiante, se tiene que hacer un tema que vaya mucho más allá. Nuestros activos ya no son los que estaban en la oficina, ahora tenemos que pensar en esos activos que están fuera de la oficina y cómo los vamos a respaldar y cómo podemos hacer esos planes de contingencia. Pero lo que es clave es que la tecnología hoy cobra otro rol, si ustedes están de acuerdo conmigo. Hoy, les decía hace ratito, creo que la tecnología antes era como el de tecnología que se encargaba de hacer los programas y los sistemas y que veía como nada más esa parte y de repente medio se metía en tema de la infraestructura, pero ya. Y hoy el de tecnología se vuelve un agente clave. La tecnología juega con la cultura del colaborador para podernos comunicar, para poder seguir con esa estrategia de acercarnos y arropar al cliente. Me encantó el término que ocupas, Daniel, le invitaría a todos nuestros escuchas que se hagan esa pregunta, ¿cómo arropo a mi cliente? ¿No? O sea, me pareció muy bonita la pregunta, ¿cómo hago que se sienta arropado? Y entonces, para eso la tecnología es fundamental que se puedan sentir en ese arropo y que realmente se puedan sentir cercanos a nosotros, aunque sea a través de una computadora o de cualquier dispositivo. Daniel, si es que seguir contando un poquito, tú, por ejemplo, en el tema de tecnología, específicamente hablando de tecnología, ¿cómo te comunicas o cómo es que a ti, cuál es el papel de la tecnología y esta adopción digital que han tenido que hacer para enfrentar estos retos durante esta transición? Ha sido fundamental la tecnología para este tipo para esta estrategia y para esta nueva realidad, este reto que tenemos ahora. Tuvimos que cambiar definitivamente los canales de contacto, tuvimos que hacerlos muchísimo muy ágiles, muchísimo muy humanos, muy simples. Nos dimos cuenta que teníamos medios muy buenos, muy robustos, pero muy complicados para llegar a escuchar nuestro cliente una voz de humano. Pues pasaban 3, 4 minutos y eso no podía ser posible. También podíamos ver que si un cliente necesitaba una cotización en algún punto del país, pues bueno, tardábamos alrededor de 4 o 5 horas en poder estar en contacto. Al implementar varias tecnologías, no hubo solamente sistemas, medios, estrategias, esta parte redujimos a 30, bueno, el objetivo es 30 minutos, lo redujimos a 22 minutos de contacto, desde que se pone en contacto hasta que ya tiene una respuesta. Es importantísimo porque, bueno, empezamos con el mensaje clave en alguna red social. Le interesa al consumidor, se contacta con nosotros, lo pasamos a un filtro para ver si es el servicio que requiere y si no lo canalizamos, aunque no sea parte de nuestros portafolio de servicios, lo canalizamos hacia dónde debe ir. Puede ser nuestra compañía o no, le damos esa atención. Y si dentro del perfilamiento que tenemos ya preestablecido es un lead que ya es para nuestros servicios, nuestro call center lo perfila utilizando la información que ya tiene base, tomando un poco más de información y a los 22 minutos en promedio ya está un ejecutivo llamándole, poniéndose en contacto, pidiendo sus datos. Y esto hace, y eso lo dicen las encuestas que tenemos de evaluación de servicio, que es bien importante y si no las tienen, por favor, traten de implementarlas lo más sencillo posible. Les va a dar información importantísima y básica de qué es lo que tienen que mejorar. Lo que están haciendo bien, continúenlo, pero lo que están haciendo mal, hay que resarcirlo. Y nosotros nos dimos cuenta que esta parte nos ayudaba muchísimo. Nos felicitaron muchísimo por el tiempo de consulta versus otros competidores y empezamos a movernos en un concepto que se llama Océano Azul. Ustedes lo conocen perfectamente, Felipe lo de manejar, Abraham también. Entonces empezamos a salirnos de vender servicios
a vender atención personalizada en corto tiempo. Y eso nos ayudó muchísimo a crecer. Por eso traemos estos ritmos de crecimiento cuando vemos que otras empresas, otros sectores no están tan favorecidos por la naturaleza misma. Bueno, nosotros tuvimos que aprovechar esto, pero viene acompañado de una cierta estrategia de estar en contacto, de facilitarle al cliente, de resolverle, de estar con él. Y aún así que ya sea o no cliente nuestro, tenemos una encuesta de salida que le hacemos, qué le pareció nuestra atención, cómo estuvimos, qué podemos mejorar, qué le gustó, qué le desagradó. Y eso nos ha ayudado a ir mejorando, como lo platicamos con Abraham, a ir cambiando semanas tras semana, ir ajustando el modelo, ir apretando la tuerca donde se requiere, continuando con la dirección donde va. Y esto nos ha favorecido muchísimo. La incursión de la tecnología, para no salirme de todo el tema, es importantísimo. Yo soy un convencido que tenemos que ir probando diferentes tecnologías hasta que veamos cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. No nosotros nos tenemos que adaptar a la tecnología se tiene que adaptar a lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos muchísimo más fácil, muchísimo mejor y finalmente lo que todo el mundo queremos y lo que todo el mundo deseamos es que nuestro cliente esté contento. Sea cual sea el medio que está poniéndose en contacto con nosotros, él se sienta arropado, se sienta que está consentido, se sienta que no está solo, que se sienta que si tiene un problema lo vamos a ayudar, si se le cayó su red, se la vamos a levantar lo más rápido posible. Si una persona, hubo un accidente y en la noche tiró un poste y se quedó sin servicio, nosotros en 3 horas lo vamos a arreglar, tomando en cuenta los permisos y todo, pero lo hacemos tratamos de ser muy ágiles y estar dando información constantemente. Estamos en este proceso. Si nosotros tenemos una queja por algún servicio, todavía somos un poco más inflexibles. Aquí tenemos que estar dando seguimiento y estamos en esta fase, vamos a hacer esto, denos tiempo, nuestra cuadrilla va. Todos, yo les puedo decir como consejo, mantengan a su cliente muy informado cuando tiene una queja. Eso les va a dar mucho valor. Muchas gracias. ¿Tú qué piensas, Felipe, al respecto? Yo totalmente de acuerdo contigo. Creo que algo que yo si pudiera enumerar cuál ha sido el papel de la tecnología y la adopción digital, yo diría que son 5 factores o 5 elementos básicos. El primero, los datos. Algo que comentabas ahorita, Daniel, indudablemente esas campañas de marketing, ese acercamiento con los clientes, esa rapidez en el servicio, esa atención preferencial, esa velocidad de respuesta, no la pudiéramos lograr sin la predictibilidad que nos dan hoy en día los datos. Los datos vienen a ser juegan hoy en día un papel fundamental. Por ahí dicen que la Tercera Guerra Mundial no va a ser precisamente una cuestión de recursos naturales, sino más bien la pelea por los datos. Entonces, por momentos creo que mi Alexa, aquí la tengo, me escucha porque estoy hablando todo el día, está conectada y por momentos pareciera que me aparecen cosas que Alexa estuvo escuchando. Espero que no sea así. Entonces, ese es el primer elemento que yo creo que ha sido fundamental, el tema de los datos. El segundo, el tema de la infraestructura. Cloud ha sido, bueno, vaya, ese dinamismo con el que podemos, como decía Daniel, jugar, quitar y poner, adaptar, prende 3 servidores, ponle 2 procesadores, añádele más memoria. Anteriormente, ¿cuándo pudiéramos hacer eso? Hoy en día, con 3 clics, tenemos prácticamente el poderío que querramos al alcance de nuestras manos. El tercer elemento es probablemente la parte aplicativa, todos los sistemas corporativos, díganse CRMs, como bien comentaba Abraham, el tema de los helpdesk, el tema de los service desk, toda esa parte, los ERPs, por supuesto, y ¿qué me dicen de los marketplaces? Amazon, Mercado Libre, han sido elementos. Hoy en día, a mí me sucede que es mi esposa y mis 2 hijas, yo ya de por sí no me gustaba ir mucho a los centros comerciales, pero hoy en día ya que aquí los empiezan a abrir aquí en Mérida y yo voy y
la verdad es que esa omnicanalidad que tengo y me siento en Amazon o en Mercado Libre y veo y pido lo que quiero, cuando quiero, y lo tengo aquí mañana, pues la verdad es que me siento ya, no empato en esa nueva realidad. Entonces, ese es el tercer elemento, la parte de sistemas corporativos. El tema de telecomunicaciones también, hoy en día el rey de la casa es que haya Wi-Fi, que haya internet, que esté la conexión. Aquí en su casa yo tengo 2 conexiones, por si la de backup siempre es importante tenerla. Hoy en día dependemos de eso para divertirnos, ocio, música, la domótica de la casa, trabajo, por supuesto. En fin, todo se rige a través de internet y es una dependencia muy fuerte. Y último, pero no por eso menos importante, el tema de la seguridad. Hoy en día, elementos de seguridad vienen a jugar un papel fundamental porque en esa medida en que incrementamos el uso de medios digitales, pues en esa medida también hay gente con malas intenciones, con robo de información, robo de datos, y que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿no? Entonces, yo lo arrondaría en esos 5 elementos: datos, infraestructura, sistemas corporativos, telecomunicaciones, por supuesto, y el tema de seguridad. Abraham, no sé tú qué opines, cómo ha jugado el papel de la tecnología y la adopción digital. Abraham, ¿estás en mute? Perdón. Sí, sin duda la tecnología es la que nos ha salvado en este último año, ¿no? Esta adopción tecnológica, el back, el front, las apps, el cloud, todo, sin duda. Y yo como veo a la tecnología es como imaginemos como esta, no sé, como una nube que está acá arriba, o como algo que está acá arriba, pero que la tienes que bajar a la tierra, para que quien esté en la tierra la use de forma fácil. Y entonces la tecnología sea adoptiva, sea funcional para quien la va a usar. Pero no solo y en medio a lo mejor están las empresas, ¿no? Las empresas, los expertos en decir, bueno, ¿cómo bajo esto para que alguien lo adopte fácil y entonces tenga potencial la tecnología? Y entonces sea exponencial, y entonces sea usable, y entonces pueda adoptarse de forma fácil para que alguien, un nicho, un grupo de personas, un cliente, pueda acercarse a ti, pueda tener esa interacción contigo y demás. Y hay otro eslabón pegado a la tecnología que yo le llamaría procesos, ¿no? O sea, eso que nosotros ya vemos en el app, que se ve bonito, que se ve usable, que se ve navegable, que se ve con buen diseño, que tiene buen UX, que tiene buen UI, o lo que ustedes quieran, y que está el cloud detrás, y está todos los programadores de Java detrás. Hay un marco conceptual de procesos súper bien definidos para que ejecute algo en función a un cliente. Y detrás de ese proceso, de esa definición de proceso, hay una persona o un grupo de personas que hizo el diseño de ese proceso para que fuera ejecutable en función a algo, ¿no? Este cliente que requería hacer una consulta de saldo, hacer una compra o pedir la comida por cualquiera de las aplicaciones de entrega o demás. Entonces, yo lo veo como este triángulo virtuoso entre proceso, personas y tecnología, y cualquiera de ellas es exponencial si se combinan las tres de forma perfecta, ¿no? Si evidentemente cuando ya la tecnología se ve todo su potencial es cuando tiene estos otros dos vértices que la hacen fácil, y entonces entendemos el Wi-Fi, y entonces entendemos cómo mandar un mensajes por WhatsApp. Y estoy hablando de lo más sencillo hasta lo más complejo que pueda ser una integración en cloud y un desarrollo de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, sin duda la tecnología te muestra algo, y sin duda la tecnología te facilita las cosas siempre y cuando tenga esta combinación con el resto del triángulo. Interesantísimo, efectivamente. Todos hablamos de repente de metodologías ágiles, pero
ese es el pilar finalmente, ¿no? Las personas, los procesos y la tecnología. Y cómo logramos darle como el peso y el justo, en su justa medida y logramos encontrar en el desafío. Nosotros, por ejemplo, muchas veces tenemos inmersiones que nos ayudan a como detectar, porque a veces es un tema 100% tecnológico, pero a veces es un tema nada más de personas y cómo se adaptan a esa tecnología, o a veces es un tema justo del proceso. El proceso hay tres, ¿no? Una es como está escrito, otra es como todo el mundo cree que se hace y otra es como en realidad se hace. Si nos va bien, dos de esas tres medio se parecen, pero a veces la verdad es que ninguna de esas tres tienen similitudes. Entonces, creo que es súper interesante por eso. Me encantan los conceptos que nos dan, ¿no? Creo que a nuestros oyentes les va a gustar muchísimo. Quiero retomar un poquito tema de datos. Los tres lo mencionan muchísimo, ¿no? Tenemos que tener, pero la data hay que tenerle mucho cuidado. La data es información que tenemos que saber y hay que saber no hundirnos en el mundo de las métricas, ¿no? Hay que saber qué medir y las métricas nos sirven para todo. Las métricas hoy nos sirven, por ejemplo, para marketing. Ya hoy los clientes de Stefanini de marketing lo sabrán, ¿no? Nosotros cuando hablamos de marketing no hablamos como de una agencia de marketing normal. Hoy todo se basa en datos y realmente sentar al cliente y poner al cliente en el centro es eso, es estudiar sus datos, sus comportamientos y tomar decisiones con base en eso. Y hablamos de seguridad y también hablamos de un tema de datos, ¿no? Cómo se comportan y cómo nos está diciendo de una manera más poder predecir que reaccionar. Prever que reaccionar ante estos ataques. Y cuando hablamos también del tema de tecnología y cómo implementarla, igual podemos hablar de datos y de estas metodologías, de cómo hacerlo en una estrategia que realmente sea funcional para las empresas. Entonces, me encanta lo que nos platican. La verdad es que creo que es información súper valiosa para todas las personas que hoy nos acompañan. Déjenme hacer, perdónenme, un paréntesis y un comercial. Por favor, recuerden que en el chat nos pueden escribir preguntas. Vamos con la última pregunta a nuestros panelistas, pero si ustedes tienen más preguntas, si nos quieren mandar, por favor, anótelas en el chat y con todo gusto en un momento más las estaremos respondiendo. Pero bueno, vámonos, ya hablamos un poquito del tema de la estrategia, del customer experience, de la tecnología. ¿Cómo nos vemos a futuro? A mí me interesa muchísimo que me platiquen un poquito cuál es la visión que tienen en el corto o en el mediano plazo. Ya la verdad es que cada vez son menos las empresas que están planeando a 5, a 10, a 15 años, cuando muchos están planeando a 2, ¿no? Porque ya vimos que nos cambia todo como demasiado rápido. Entonces, en el corto o en el mediano plazo, incorporando todo este aprendizaje que tenemos y todos estos cambios, ¿cuál es la visión que ustedes tienen para sus empresas y qué consejo podrían darle a las personas que nos acompañan el día de hoy? ¿Nos quieres contar tú primero, Felipe? Sí, claro, por supuesto, Paulette. Mira, ha habido una reorganización de prioridades y de fuerzas y debilidades en estos últimos meses derivado de esta pandemia. Entonces, yo creo que si nos vamos al tema de compras en línea, porque esta parte híbrida se va a seguir dando entre algunas cosas en línea, donde ya vimos que va a haber algunos consumidores que evidentemente lo prefieren y hay otros para otros sectores y para otros productos que a lo mejor sí va a seguir siendo presencial o va a seguir siguiendo face to face, pero para el tema de línea, Google, por ejemplo, comenta en una encuesta ahora recién publicada en marzo que el 73% de los encuestados prácticamente no tuvieron ningún problema con realizar sus compras en línea. Sin embargo, el 27% reportaron problemas. ¿En qué? Pues es el 30% principalmente, no es un número alto, si así lo queremos ver. Entonces, ¿cuáles son esos 3 puntos o más que se dan más, las quejas más frecuentes? La primera es disponibilidad de producto, ¿sí? Creo que hay temas ahí por ahí y a todos nos ha pasado y en todos los sectores, en el tema de cómputo, todavía hay un rezago a nivel mundial en el tema de equipos de cómputo. Hay una producción atrasada por tema de que cerró la pandemia y por tema de que se fue rezagando todo esto y de repente se abre y de repente empiezan los pedidos, pues evidentemente hay un rezago por ahí en equipos de cómputo y en algunos otros sectores. El tema de atención al cliente lo comentaba, lo ha comentado mucho Abraham en esta parte. Sigue siendo un dolor de cabeza para algunas compañías, en algunos bancos aquí en México. Yo la verdad es que yo he cerrado cuentas porque en realidad
es impresionante que no te puedas comunicar con un ser humano después de estar 3 horas pegado al teléfono. Es realmente un problema. Entonces, derivado de eso, yo creo que la estrategia deberá estar mucho a tema de procesos, procesos SIAM, procesos que tengan integración con procesos administrados, que haya sustentos para que precisamente todos los procesos de atención se den bajo estos procesos. El tema de certificaciones también, y no hablo certificaciones de salud nada más, sino certificaciones ISO, vienen a tomar mucha relevancia hoy en día también, este tema de estar plenamente certificado para que puedas tú acreditar ante tus clientes que estás cumpliendo certificaciones y mejores prácticas a nivel mundial y que avala que precisamente con quien estás tratando es una compañía de renombre, es una compañía que sigue protocolos y que sigue procesos y estándares. Y bueno, hay innovaciones tecnológicas que se van a seguir dando dependiendo mucho de sectores, entonces la innovación sigue siendo un papel fundamental también en este punto estratégico en el corto plazo en los sectores. ¿Sí? Daniel, no sé tú qué opines cuál es la visión o cuál es la visión en el corto y mediano plazo, incorporando todos estos cambios y aprendizajes. Gracias, Felipe. Pues definitivamente tienes muchísima razón en tus comentarios. Estoy muy de acuerdo. Sumando, yo lo resumiría, esta nueva realidad o nueva forma de hacer las cosas, como bien lo mencionas, en 5 puntos muy básicos que nosotros estamos repitiendo constantemente cada 6 meses. El primero es el uso de los datos, como bien lo mencionaste en un principio, que soporten una estrategia. Nosotros no hacemos una estrategia si no viene soportada de datos y además no viene medida. Le sumaría un poco la medición de la estrategia. Después, una unión de estrategias y diferenciación con un costo relativamente aceptable. Nosotros no creemos que un costo bajo es bueno o un costo alto es todavía mejor. Creemos que es aceptable en la medida de los resultados y en la medida que nos va a hacer que nos acerque a nuestros consumidores y nos haga sentir cómodos. Una tercera es la ampliación de los límites del mercado. Esto es bien importante. No nos quedemos solamente en el mercado actualmente. Abraham nos lo comentó en su charla, cómo buscan otras maneras de expandirse, cómo buscan otras maneras de que el cliente pueda pagar, pueda comprar, pueda estar en contacto con ellos. Entonces hay que ampliar esta parte de los límites del mercado y no solo quedarse en los caminos que ya conocemos o en las formas que ya tenemos, sino hay que, con la base de la data, ver qué se puede hacer. Yo les comento, por ejemplo, el año pasado, en una métrica del primer trimestre, resulta que nuestro punto de contacto era el teléfono, era más del 70%, era la manera como nos contactaban. Hoy día, al final del mes 5 de mayo, les puedo decir que representa solamente el 39%. Todo lo demás se ha pulverizado hacia otros medios, redes sociales, página web, chat y algunos otros medios adicionales. Entonces, ¿qué nos deja? Pues bueno, tomar diferentes estrategias, movernos hacia acá, tomar esa base, como lo comentaba Felipe perfectamente, tomar esa base, Paulette, tú lo mencionaste, no perdernos en este mar de información y tomar decisiones, hacer estrategias contra esto. Y un quinto paso, me quedé en 4, perdón. El uso de las herramientas para identificar oportunidades. Es básico tener las herramientas adecuadas para poder identificar oportunidades de mercado, para poder tener oportunidades de negociación, oportunidades de poder estar en contacto con tus clientes. Y una quinta y bien importante y viene muy fuerte en la parte tecnológica es acercar la innovación o la innovación en tecnología al origen de los datos. En este caso, pues a nuestros clientes, a donde se generan las transacciones, a donde está nuestro core business. Y eso es bien importante. Tenemos que nosotros ser responsables de acercar esta tecnología, de que el cliente esté arropado, de que el cliente esté contento y de que esta tecnología cumpla con la función de estar en contacto y que el cliente tenga nuevas formas de estar en contacto con nosotros
y de nosotros poder comunicarnos con él, poder transmitirlo. Y bueno, para eso hay miles de metodologías, no nos casemos con ninguna, pero es bien importante, creo que estos 5 puntos, y creo que el quinto es muy importante, el acercarse mucho al origen de los datos. Vamos a ver, vienen cosas muy importantes, va a crecer el mercado de compras en línea, va a crecer brutal, la automatización, las ciudades inteligentes, los automóviles autónomos, y todo esto es información que vamos a necesitar o datos que se van a recabar y que vamos a poder tener y poderlo dar a nuestros clientes y usarlo para estar en contacto con ellos. ¿Tú qué piensas, Abraham, al respecto? Sí, sin duda, Dani. Algo que han venido comentando, que es el uso de los datos y que mencionaba Felipe al inicio, ya se ha mencionado desde hace algunos años, que los datos es el petróleo, el nuevo petróleo, ¿no? Le llaman, o el nuevo oro, por la riqueza de información que se da. Y los datos están centrados en algo, o el contenido de esos datos está centrado en algo que es la información y contenido de nuestros clientes. Entonces, en automático, el centro de estos datos o el centro de esto pues, se convierte en el cliente. Es un poquito hacia dónde vamos en la compañía en la que actualmente estoy, es hacia conocer más a nuestro cliente en todas sus aristas, desde el pre, antes de que él interaccione con nosotros, durante, cuando está teniendo un acercamiento con nosotros y después en el seguimiento post y hacer un ciclo virtuoso con él para seguirlo conociendo. Y ahí, pues, evidentemente está otra vez lo que hablamos, los datos y la tecnología para que puedas tener esa comunicación con el cliente. Ahora, aquí lo interesante no es solo decir, necesitamos tecnología para conocer a nuestro cliente, no. El conocimiento de estos clientes está en tu call center, o sea, bueno, voltea a ver tus redes sociales y lee tantito los comentarios y ya sabrás si tienes información. Haz una encuesta de NPS y lo mencionó Daniel, o sea, manda una encuesta y con eso sabrás muchísima información, ¿no? O sea, hay muchas fuentes de información que hoy, o algunas compañías o micros o medianas empresas que dicen, no, tengo que hacer unas grandes inversiones de dinero para lograr esto. No, solo voltea tantito tus redes sociales y vas a saber qué quiere tu cliente. Entonces, la base, el primer paso donde nosotros vamos es conocer, tener esta estructura de información de dónde vamos a sacar estos datos, lo que acabo de mencionar, el call center, redes sociales, donde sea, y hacer un contenido de información de voz del cliente que nos permita poder generar estrategias tecnológicas de procesos, nuevos productos, de lo que sea, para seguir evolucionando con él. Ese es como de lo primero que nosotros queremos desarrollar en el corto y en el mediano plazo. Y ahí meterle todo, ¿no? Tecnología, conocimiento, proceso, y de una forma sencilla, fácil, para que el cliente se sienta cercano a nosotros. O sea, no hacerlo tan complejo, porque justo a veces por hacerlo muy elaborado, muy analítico, acabas haciendo algo que no logras, ¿no? Y nunca lo desarrollas, caro y todo. Y a veces muy sencillo. Y la base, creo que Felipe la mencionó, es irte a tus básicos, es voltear a ver tu cliente qué quiere y dáselo en el corto plazo, sencillo, fácil, y haces un ciclo de seguimiento importante en todo el proceso para que sepas qué y cómo lo quiere, ¿no? Círculo virtuoso, sin duda. Déjenme les robo, por favor, 5 minutitos más a mis queridos panelistas y a las personas que nos están escuchando. Tenemos 3 preguntas por ahí, Clau. Si nos puedes ayudar, por favor, a contarnos qué es lo que quieren saber nuestros escuchas. Claro que sí. Mira, Víctor García tiene la siguiente pregunta. Buena tarde al panel. ¿Qué medidas han implementado para que los procesos iniciados en un canal digital puedan ser retomados en el canal físico? No sé ahí, Felipe, que nos pueda contestar a la pregunta. No sé, Daniel, ¿quieres contestar o? Adelante, Daniel. Adelante y ahorita. Bueno, hoy en día las herramientas
tienen ya módulos de diseño y modelación realmente de drag and drop. Son muy sencillos, son muy fáciles y vienen ya preparadas con las mejores prácticas, prácticas sencillas, traen wizards, traen asistentes que a lo mejor no son la panacea ni son seguramente muy similares a los que opera una organización, pero a mí me ha tocado utilizar templates, a mí me ha tocado utilizar ya algunas guías que te permiten elaborar todo el proceso de forma gráfica, de forma muy visual, y eso se transmuta a campañas. Por ejemplo, he tenido contacto con el CRM de Microsoft, de Dynamics, por ejemplo, y trae ya muchas guías prácticas en donde prácticamente tú haces que si cuando te llega una notificación o un comentario a través de las redes sociales, tú automáticamente redireccionas o bien emites una contestación o haces que te envíe un correo electrónico o generas una llamada telefónica, dependiendo de lo que sea. Entonces, esa parte de diseños viene ya hoy en día muy fácilmente automatizada, de tal forma que no tengas ningún problema en llevarlo a la realidad en la herramienta. Gracias, Felipe. ¿Querías complementar, Daniel? Sí, justo lo que comentaba Felipe, la parte del uso de la herramienta y sobre todo las estrategias. Tienes que pensar, o las estrategias están pensadas, las estrategias digitales están pensadas para continuar el camino híbrido que viene para los siguientes meses y siguientes años. Por ejemplo, en el caso de nosotros, para el perfilamiento de los clientes, nosotros seguimos pensando que tenemos una gran oportunidad de bajar ese medio digital a que sea un humano ya el que le conteste una vez pasada post pandemia. Ahorita le contesta una bot, pero inmediatamente, dependiendo de la primera pregunta, se va a una contestación automática y entra ya el especialista que te va a dar la respuesta o que te va a poner en contacto. ¿Cómo vamos a regresar? Todas las estrategias deben estar pensadas para regresar a modelos híbridos, porque esto es una realidad y no nos vamos a quedar solamente en un solo modelo. Debemos de hacer estrategias de corto y mediano plazo en cuanto a estar en contacto con nuestros clientes, con nuestros potenciales clientes. Estas estrategias deben aterrizarse también para los medios físicos y para estar preparados, tanto al estar preparado el medio humano, así como el medio digital, para seguir con la misma omnicanalidad que tenemos y con el mismo mensaje y con el mismo nivel de atención que tenemos ahora en la parte digital. Creo que eso es fundamental, tener el mismo nivel de atención en tiempo, tanto en digital como en físico. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Tenemos otra pregunta, Clau? Sí. Víctor García nos hace una segunda pregunta y es, ¿cómo procuran ciertos estándares de comunicación homogénea a través de los diferentes canales de comunicación o atención al cliente? Si quieres, quería hacer un complemento, bueno, contesto la segunda pregunta de Víctor y hacer un complemento de la primera. Rapidísimo. Con respecto a la primera, es todo lo que desarrolles con respecto a estrategia, ya se tiene que estar pensado en que sea omnicanal. O sea, si desarrollas el proceso A en físico, tienes que pensar cómo ese proceso A lo bajas para que lo contesten vía correo, vía WhatsApp o vía los canales alternos que uses. Siempre los tienes que ver como en paralelo, porque si los empiezas a hacer diferenciados, justo vas a generar una multicanalidad y una desincronía en el proceso de ejecución en cada uno de ellos y por ende una mala experiencia con el cliente, es como hoy nosotros lo pensamos en la unicanalidad. Contestando a tu segunda pregunta, que es, ok, si ya tienes eso definido y dices que va a ser A, B y C y así lo vas a contestar, ¿ahora qué sigue? ¿No? Pues justo ahí viene algo que es la adopción desde una de las cosas que nosotros más fuerte estamos trabajando y es para nosotros la más retadora y la más complicada, es
trabajar con el equipo que va a ejecutar esa acción. O sea, no, porque justo en el proceso vas a definir el ABC, pero lo segundo es qué van a decir. Y lo más retador es cómo lo van a ejecutar. Porque una cosa es que les digas, va a ser A, B y C, cada quien lo entienda y lo diga como quiera, y en esa alineación de que cada quien lo crea, lo piense y lo ejecute como sea, es lo más, desde mi experiencia, lo más complejo que hay en toda la omnicanalidad. Y tienes que entonces meter guías de experiencia, protocolos de atención, o algo muy elaborado que está muy de moda, que le llaman Service Blueprint, procesos, manuales, lo que tú quieras, pero para alinear y al mismo tiempo capacitar perfectamente a todo tu equipo para que se ejecute de la forma en que tú lo diseñaste. Y si no se ejecuta en la forma que tú diseñaste, esto se llama algo que se le llama Customer Employee Experience, para que le preguntes por qué no a tus colaboradores y te den retro, y para que lo mejores y otra vez lo vuelvas a meter a la caja y empiezas otra vez a elaborarlo diferente. Complementando un poquito ahí también, Abraham. Complementando un poquito ahí, Abraham, también. Yo creo que ¿cómo te aseguras de eso? Tiene que ser una medida institucional. Tiene que partir desde las cabezas de área y cascadearlo a través de toda la organización, y con aspectos tan sencillos como temas de seguridad que tengan que ver con compliance, tengan temas de seguridad. La comunicación con los clientes es fundamental, y no puedes estar transmitiendo cotizaciones a través de WhatsApp, que son medios un poquito informales, que son propios a lo mejor del empleado y que lleva información clave de la organización. Entonces, ahí tiene mucho que ver esa institucionalización en la que los medios digitales juegan un papel fundamental, y en la que la alta dirección también juega un papel básico en la implementación, y el equipo de tecnología juega un papel de evangelizadores con este tipo de herramientas también, promoviendo su uso, haciendo que el resto de los usuarios compartan información a través de ellos, y gradualmente a mí me ha tocado ver transformaciones digitales que se han dado. Sí cuesta al principio, pero ya después la gente se acostumbra, empieza a saber los beneficios, y entonces es donde logras la consumación de estas plataformas. Sin duda, Felipe, la verdad es que la transformación digital es un tema que tiene que venir desde el convencimiento de la alta dirección, si no es complicado, ¿no? Es quien está, porque transformarte duele y cuesta. Eso es normal, pero lo puedes hacer sin que generes gastos, sino inversiones. Que realmente cada peso que inviertas sea eso, sea una inversión y que te reditúe en algo y que te pueda generar un beneficio que puedas observar en el corto plazo. Y ahí podemos ver tantas metodologías que hay, como bien decían ustedes, ¿no? Pero que realmente sea eso, sea una inversión y no sean gastos. Muchísimas gracias. Clau, ¿tenemos una tercera pregunta? Tenemos dos preguntas más, ya vamos corridos 14 minuticos del panel, pero bueno, lo importante es poder dar respuesta a las personas que se han conectado a este excelente panel de expertos. Tenemos una pregunta de Gabriela Rueda. ¿Qué es más importante, un viaje sencillo o darle un producto terminado al cliente? Muchas sonrisas en las caras, mira, yo creo que todos. ¿Nos quieres contar, Dani? Simple, always. Exacto, Aaron. Yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que para mi caso, o aplicándolo a lo que nosotros hacemos diariamente de este lado, yo creo que primero tienes que hacérselo sencillo. Sencillo para que tenga la manera de expresarte exactamente qué es lo que necesita. Qué es exactamente lo que quiere. Si quiere un tour por Venecia a las 2 de la tarde con un gondolero que no use la clásica playera rayada y que hable español, y a eso te dedicas, como mencionaba Felipe, te lo tienes que dar. ¿Y qué le vas a entregar? Pecado capital, no entregarle un producto terminado. ¿Por qué?
porque vas a tener 45 reclamaciones atrás que te va a repercutir en 11 clientes adelante. Entonces, yo creo que tienes que primero escucharlo, centrarte en escucharlo, la necesidad que te está transmitiendo, tener la capacidad de poder entender exactamente el modelo que requiere y después trabajar internamente para darle exactamente lo que necesita. Y si puedes aportarle un valor adicional, hazlo. Eso te va a pasar de un océano rojo a un océano azul, en el cual pues vas a estar con un niveles de servicio. ¿Cómo lo logras o cómo lo haces? Hay un término que vemos por aquí muy seguido que se llama small scale. Son pequeñas cosas que tú haces que no te representan un costo y que tiene que ver con la atención, con pequeños cambios que tú haces para que el cliente se sienta cómodo, se sienta arropado, se sienta bien. Y ya vienen las demás, las medianas y las largas, que ya tienen que ver con la inherencia al producto para entregarlo correctamente y lo mejor posible. Imagínate que tú vas a comprar tu primer auto como lo quieres, no lo vas a ocupar con la pintura rayada o con una llanta más grande que otra o algo, quieres un producto perfecto. Para eso, el canal de atención llamó tu atención, hubo una comunicación, hubo una publicidad, hubo algo que te tocó, que te dijo que esa era la marca indicada para ti. Entonces, yo creo que yo empezaría por escuchar al cliente, terminaría con un producto específicamente para él y además, si puedo darle un valor agregado, se lo daría. No sé, compañeros, ¿qué piensen? Muchísimas gracias. ¿Hay alguien agregar Totalmente algo de acuerdo más? contigo, Daniel. Totalmente de acuerdo con Daniel. Creo que la idea de cumplir sus primeras expectativas es primordial y gradualmente irlo enamorando, ir trabajando en algo que conocemos como Customer Loyalty. Crear esa lealtad del cliente, hacer que esa lealtad se vaya fortaleciendo y bien sabemos que esa lealtad hace que traiga 10 clientes más a la firma, al negocio, al hotel, al mayorista, a lo que sea. Entonces, creo que esa parte es muy importante y sí estoy de acuerdo con empezar. Keep it simple. Empieza sencillo y cierra fuertísimo. Así es. Keep it simple. Eso deberíamos tener todos pegados, pero no solamente en el trabajo, en la vida, ¿no? A veces, decía hace ratito justo, Abraham, a veces nos la complicamos tanto y resulta que la respuesta estaba aquí, al lado nuestro. Déjenme dar paso, por favor, a otra pregunta. Gabriela le dice a Daniel que está totalmente de acuerdo con su respuesta. Entonces, que muchas gracias por la respuesta. Y tenemos nuestra última pregunta de Rocío Escamilla. ¿Cuál es la estrategia de omnicanalidad que tienen prevista uniendo lo online con lo offline? ¿O cómo se la imaginarían ustedes? Ahí está perfecta la pregunta para hacer nuestro cierre de panel. ¿Les parece si damos justo ahí nuestras conclusiones cada uno? Empezamos contigo, Abraham. Sí, voy a empezar por dos notas. Uno es, los clientes son omnicanales, pero la mayoría de las empresas somos multicanales. La segunda es, los clientes, estamos en un momento en donde éramos offline, ahora después somos online y ahora es one line, 100%. Entonces, ¿cómo lo visualizamos nosotros ahora en donde yo estoy, donde estamos? Nosotros vendemos autos de segunda mano, el cliente lo puede vender, nos contacta vía la página y compramos su auto. Y al mismo tiempo puede comprar su auto con nosotros, el nuevo auto. Pero hay un momento offline en donde se hace una inspección física del auto. Entonces, dentro de todo el journey del cliente, justo en medio de todo el journey, y en medio de todo el proceso de compra o de venta, está el punto de contacto con el cliente para que vaya a la sucursal y vea el auto. Entonces, ¿en dónde estamos trabajando fuertemente? Para que justo esa interacción con el cliente en medio, en no soltarlo, porque se puede caer la venta o la compra del auto, en no soltarlo y cerrar la compra o la venta en el punto físico. Entonces, toda esa integración
que se puede lograr a través de del Journey of Omnicanalidad, hacemos un seguimiento continuo con él a través de una persona que lo está llevando en todo momento para decirle, vaya, esto lo está contactando, y no lo soltamos. Y cuando lo soltamos, digamos, en el punto físico, que ya es otra persona que le va a dar seguimiento y que va a hacer la inspección, tienen que cumplir con el mismo nivel de servicio que le dejó la otra para que no lo suelte. Entonces ahí hacemos el link para no soltarlo y hacer la experiencia omnicanal en lo que nosotros estamos desarrollando. Muchísimas gracias, Abraham. Felipe, ¿nos quieres contar tú tus conclusiones? Yo creo, sí, claro, yo creo que hoy en día las empresas, el reto está en lograr un balance entre lo humano y lo digital. Yo creo que nos fuimos de extremo a extremo, veníamos a un paso gradual de ir moviéndonos hacia una estrategia digital en todos los sentidos. Sin embargo, esta pandemia aceleró todos los procesos y nos fuimos al extremo. Yo creo que ahora viene buscar ese balance y yo creo que los consumidores lo que estamos buscando, hablo desde el punto de vista como consumidor, es precisamente ese balance entre herramientas tecnológicas, entre quien me dé un buen soporte, con quien yo quiera hablar en un día por teléfono porque tuve un inconveniente, me pueda contestar alguien a un tiempo razonable y que a la vez tenga mis pedidos y mis respuestas y mis solicitudes de soporte en tiempos aceptables. Creo que por ahí va a estar y más para nosotros, al menos para una cultura latina, para una cultura que no es tanto como una cultura anglosajona, en donde a lo mejor la interacción física y esa parte no se da tanto, pero sí para el mercado latinoamericano, creo yo que ese balance, digamos, establecer en qué soy bueno y en qué no tanto, y lograr ese balance, yo creo que ahí va a estar el reto de las organizaciones hoy en día. Muchísimas gracias, Felipe. Qué interesante, muchas gracias. Dani, cuéntanos. Bueno, les pido una disculpa porque la alarma de mi vecino se disparó, entonces van a escuchar un ratito la alarma, pero bueno. Bueno, es muy importante tu pregunta, es interesantísima. Yo creo que vamos a regresar, como lo ha mencionado Felipe y Abraham muy bien, vamos a mantener un modelo híbrido de online y offline. Creo que un poco más balanceado ya, a diferencia del año pasado cuando iniciamos, pues estaba más balanceado al offline. Ahora en pandemia y post-pandemia está un poco más balanceado a la parte online. Pero yo creo que a finales de año, principios del año, vamos a tener un balance ya muy pegadito, un 45-50% más o menos. Y eso se debe a que, como lo comentaba muy bien Felipe, somos latinos, nuestro mercado es muy de acercamiento, es muy de contacto, y vamos a regresar a un concepto que nosotros ahí estamos acuñando que se llama melancolía. Melancolía, recordar cuando vas a comprar a la tienda de ropa y volteas y le dices a la chica, ¿qué tal me queda? Melancolía cuando vas a la tienda, al Apple Store, y te pones los audífonos y los pruebas y dices, sí me amoldan, sí me quedan, o no, ¿sabes qué? Me aprietan, necesito otro modelo. Ese modelo melancólico de regresar a lo que antes hacíamos, va a provocar que la parte offline compense a la parte online, y creo que definitivamente vamos a estar muy balanceados. Por lo tanto, las estrategias deben estar muy pegadas a que pueda salir una transición de omnicanalidad de un paso a otro y sea el mismo mensaje, la misma atención, la misma receptividad que se debe tener para las necesidades de los clientes. Y también hacer planes a futuro con esta visión. Las estrategias deben estar alineadas, ya no hay un porcentaje muy elevado. Yo creo que vamos a ver en los próximos meses un balanceamiento de cargas importante. Por lo tanto, nuestra estrategia, nosotros como estrategas debemos de estar ya pensando en cuáles van a ser los medios que vamos a utilizar a través de la data, a través de la tecnología que vamos a estar utilizando,
no vamos a regresar al 100%, vamos a regresar a modelos híbridos y tenemos que estar con la data precisa de qué pasaba antes, qué pasaba pre-pandemia, qué pasó en pandemia y qué va a estar pasando en post-pandemia. Tenemos que tener esa agilidad de poderlo hacer una migración rápidamente, de seguir ajustando nuestros procesos, de seguir ajustando nuestras estrategias, nuestras metodologías, para fundamentalmente estar dentro del mercado y estar en océanos azules. Creo que eso es algo que debemos de continuar haciendo. Metódicamente tenemos que seguirlo haciendo, ya es una realidad, ya no va a cambiar y debemos de acostumbrarnos a hacer modelos híbridos y a tener la capacidad y la velocidad para poder adaptarnos y seguir en el mercado. Muchísimas gracias. Mis queridas panelistas, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido sumamente interesante. No lo digo yo, la verdad es que vean la hora que es, les robamos a nuestra audiencia y a ustedes, por supuesto, unos minutos más y no se desconectan, está la gente conectada, lo están disfrutando. De verdad agradezco muchísimo. Yo estoy convencida de que en estos días nos van a estar llegando más preguntas que se las haremos llegar para que nos ayuden a contestarlas y a generar interacción. Mis queridos escuchas, muchísimas gracias. Qué gusto haber platicado con ustedes. Hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de poder estar en un Staff Talk y les agradezco muchísimo. La verdad es que este tema es muy apasionante. Nos podríamos aventar aquí 4 horas, ¿no? Yo creo que para la próxima lo vamos a hacer mejor una cata, como decían, y entonces sí, ya nos aventamos más horas. Pero de verdad, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que nos hayan compartido todo este conocimiento. A todas las personas que se conectaron, los invito a que co-creemos soluciones juntos, a que mantengamos la conversación abierta, a que utilicemos los hashtags, a que nos visiten en redes sociales o nos escuchen y, por supuesto, que generemos y co-creemos soluciones para un mejor futuro. Clau, te agradezco muchísimo, te cedo la palabra. Abraham, Felipe, Daniel, muchísimas gracias. Yo soy Paulette Saldaña y agradezco muchísimo que me hayan dejado compartir con ustedes. Clau. Gracias, Paulette. No, Gracias. quiero darles gracias. Definitivamente este panel no hubiera sido de expertos si no tuviéramos a grandes expertos con el panel. Entonces, Felipe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer escucharte. Lo mismo, Abraham, un placer escucharte tus experiencias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y a Daniel también, muchísimas gracias. Ya tienes ahí un agradecimiento adicional de nuestras personas que se han conectado el día de hoy. Y definitivamente, Paulette, qué mejor moderadora que tú en este panel tan interesante. Muchísimas gracias por apoyarme en esta iniciativa tan buena para entregar contenido de valor a nuestros clientes, que mejor que de la experiencia de los mismos clientes que nos cuentan cómo han vivido esta experiencia tan interesante, que ha sido muy enriquecedora para todos en todo este proceso durante este tiempo y ha retado al ser humano a hacer las cosas de manera diferente, a cambiar de manera muy rápida. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias a todos. Damos acá finalizado el panel. Daniel, Felipe, Abraham, que no sea la primera vez. Espero volver a verlos en otro panel bien interesante. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaban el día de hoy. Ya saben que en Stefanini nos encuentran en www.stefanini.com. Muchísimas gracias a todos y una feliz y bendecida noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye. Hasta mucho.